Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos todos una vez más a Pretextos, el sitio donde la literatura y la historia tienen cabida. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, deseo y espero que estén muy bien. Yo aquí nuevamente grabando para ustedes otro video de pretextos. Em, Hago un breve anuncio, que es en realidad una especie de apuesta al futuro, de pretextos, al futuro más inmediato por lo menos. Mi intención es, tal vez en paralelo a estos comentarios de la segunda parte del Quijote, ir grabando para ustedes algunos videos de literatura argentina contemporánea, que es lo que a mí más me gusta. Me gusta toda la literatura, reconozco, no en igual medida, pero disfruto muchísimo de los autores que todavía están vivos y algunos que no tanto, pero que tienen digamos, una indiscutible calidad literaria, ¿sí? Entonces, a medida que vaya avanzando en los, digamos, en los videos que faltan hasta terminar la segunda parte del Quijote y la obra completa, voy a ir también mechando con algún video de estos como para que ustedes vean, ¿sí? Así que bueno, ojalá les guste. Y volvamos entonces a Don Quijote y a Sancho. Bueno, lo último que les había comentado era que Sancho sale del gobierno de la ínsula Barataria y se dirige entonces a reencontrarse con Don Quijote y sobre todo con el duque para poder rendirle cuentas, ¿no? Acerca de, digamos, de su gobierno, de su desempeño en el mismo, ¿no? Bueno, y entonces emprende el camino y se topa con unos hombres que creo que vienen de Alemania y él reconoce a un antiguo vecino suyo, un tal Ricote, que era moro y que, bueno, le dice que digamos, hay un tesoro enterrado en un jardín, ¿no? Si a él si Sancho le ayudaba justamente a poder desenterrarlo, ¿no? Antes de esto, por señas le habían dado a entender a Sancho que lo que estos hombres necesitaban era dinero, Sancho no lo tiene, pero sí lo que tiene es un poco de pan y un poco de queso que comparte con estos hombres, ¿no? Y después ocurre lo que les mencioné. Sancho reconoce a este tal Ricote, bueno, hay entre ellos un pequeño diálogo y le dice, ¿no? Digo, mirá, estoy necesitando ayuda con esto. Bueno, Sancho insiste en que lo único que quiere es, uno, salir finalmente del gobierno de la ínsula Barataria, dos, presentarse ante Don Quijote, ¿no? Para volver a ser su escudero, y tres, rendirle cuentas al duque. Así que bueno, en eso justamente, en esos menesteres, vamos a decir así, eh, Ricote lo encuentra, ¿no? Así que no, le dice muchas gracias por tu ofrecimiento, pero no, mi misión y mi objetivo es otro. Así que hasta luego y bueno, prosigue su camino, ¿sí? Bueno, ya estamos en el capítulo 45, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Entonces, Sancho, ¿sí? Se dirige, como decía, con su burro, con su jumento, ¿no? Como se le dice en la obra, a ver a Don Quijote y con tan mala fortuna que cae en una mina, ¿sí? Cae, de hecho, queda atrapado en una mina y, bueno, creo que Don Quijote lo va a buscar después. eh, entonces, y bueno, sí, lo encuentra y bueno, al principio lo confunde con un fantasma, Don Quijote, entonces conjura a través del discurso, a través de la lengua, del idioma, a este fantasma, porque bueno, reconoce por supuesto, ¿no? La voz de su antiguo escudero, la voz de Sancho, y bueno, Sancho le jura y le perjura que no es ningún fantasma, que se asome, y bueno, en cuanto lo ve, lo ayuda a salir, y bueno, en eso consiste, digamos, en eso consiste prácticamente el capítulo, ¿sí? En cuanto lo sacan de allí, bueno, inmediatamente Sancho se presenta ante el duque, ¿sí? Se presenta ante el duque y bueno, entonces a quien le explica cómo y por qué dejó el gobierno, ¿sí? Porque ahí sí merece, digamos, Sancho se comporta de manera caballerosa en todo momento, ¿no? De manera respetuosa inclusive, y bueno, si vos me estás dando el gobierno del que yo salgo, se supone que como mínimo tengo que darte explicaciones acerca de por qué y en qué condiciones lo dejé, digamos, ¿no? Porque hay también ahí un voto de confianza. Lo digo en la obra, no en la política actual. Me refiero al contexto de la obra, digo, ¿no? El duque, más allá de la burla,
de la sorna, de esta gracia, ¿no?, que hace con la duquesa, se ve que estaban aburridos ambos en el castillo. Más allá de eso, digo, de como intención, bueno, lo cierto es que Sancho se lo toma en serio y bueno, no solo trata de ser el mejor gobernador posible, sino también al momento de abandonar el gobierno, dar las explicaciones que corresponden para que todo termine como tiene que terminar, digamos, ¿no? Para que acabe bien, básicamente. Esa es mi opinión, ¿sí? Bueno, en el que sigue, en el 46, eh, entonces se narra el enfrentamiento entre Don Quijote y el lacayo Tosilos, que si ustedes recuerdan del capítulo anterior, la dueña, doña Jiménez era, doña Rodríguez, perdón, la dueña, doña Rodríguez, se presenta con su hija ante Don Quijote y le dice que su hija estaba embarazada y que, bueno, este señor, este tal Tosilos, lo había hecho y que le había dado juramento y promesa de casamiento que ahora no quiere cumplir. Entonces Don Quijote, por supuesto con la avenencia del duque, no tiene inconvenientes, justamente viene como anillo al dedo, en intervenir y en desfacer este entuerto, ¿no?, de alguna forma. Así que en este capítulo justamente se comenta, bueno, cómo es el enfrentamiento, ¿sí? Eh, bueno, ambos son vestidos, ¿sí?, para la ocasión, de hierro. Un juez se para y revisa el campo y comienza el combate, ¿sí? Hasta ahí no hay ningún problema con respecto al avance de la acción. Bueno, Don Quijote arremete enseguida y bueno, he aquí que de alguna manera esto va a resultar en una acción un poco, digamos, eh, en una acción trunca, ¿no? En algún punto, en una acción inconclusa, porque Tosilos, subido a su caballo, se queda pensando que sí se quiere casar justamente con la hija de Doña Rodríguez, de esta servidora de la duquesa, y entonces, bueno, así se lo comunica al juez, que se lo dice al duque, ¿sí? Entonces, Don Quijote queda libre de esta manera de su compromiso, que ya se había por supuesto comprometido con las damas, que iban a obtener satisfacción por esta mala acción de este sujeto, ¿no? Y entonces, eh, Sancho entonces cuenta los casos de Sansón Carrasco y otros movedizos personajes, y el duque propone encerrar unos días a Tosilos para que vuelva a ser el que era y todos contentos, ¿sí? De alguna manera el duque también se suma a esta, no sé si decir parodia, porque por lo menos para Don Quijote es real, ¿no? Más allá de que de nuevo los duques tengan esa perspectiva, digamos, ¿no?, de estos personajes, de tratar de envolverlos y de crear situaciones en los que ellos se burlen de Sancho y de Don Quijote, ¿no? Y de todo ese universo, digamos, de la caballería y escuderil también, que han creado en su entorno más inmediato. Bueno, en el capítulo que sigue, el 47, ¿sí? Entonces, finalmente, como les comenté en el video anterior, bueno, Don Quijote tiene la idea de irse ya, ¿sí? Ya sirvió bastante bajo la égida, digamos, de los duques, ya se ha comportado con todo el decoro y con toda la honradez que el caso requiere, que los casos, ¿no?, porque se quedó varios días, con y sin Sancho, de hecho. Entonces, bueno, le dice, ¿no?, le pide licencia para irse al duque y le es concedida, ¿no? Yo tuve en este capítulo, ¿sí?, que es el capítulo 47, tuve, decía, ya la sensación de volver un poco a esa dialéctica, ¿no?, a ese diálogo permanente, a ese intercambio de opiniones y de palabras entre Don Quijote y Sancho, y realmente lo agradecí porque ya lo estaba extrañando, ¿no? Creo que de alguna manera es un acostumbrarse, sobre todo en la primera parte, a que una vez que aparece Sancho prácticamente no se desprende de Don Quijote, independientemente de qué aventuras y desventuras vivan ambos. Lo cierto es que, bueno, en esta estadía en la casa del duque o en el castillo, y siendo Sancho eh, gobernador de la ínsula Barataria, por el tiempo que lo fue, lo cierto es que, más allá de las cartas que iban y venían, de que otros personajes refieran cómo le iba a Sancho en el gobierno, bueno, realmente yo sentí por lo menos que no era lo mismo. Y realmente, insisto, agradezco que el autor los vuelva a poner tan juntos, tan cerca, como para que puedan seguir deleitando al lector con sus razonamientos y con sus historias y con sus refranes y con todo lo que comparten habitualmente.
Bueno, entonces, antes de partir, Altisidora vuelve a la carga, ¿sí? Con el recitado de un romance en el que le desea el mal al caballero, ¿sí? A Don Quijote. Además de acusarlo de ladrón, cosa que no es muy honrada, digamos, ¿no? No es muy halagüeña. Bueno, entonces el duque interviene y le dice al caballero que si no devuelve lo que le reclama Altisidora, bueno, pelearán con armas, es decir, el duque se va a enfrentar a Don Quijote. Don Quijote, por supuesto, que dice que nunca fue ladrón ni lo será, y que no tiene tampoco ninguna intención de enfrentarse con las armas al que él considera, con el que él considera que es su señor, prácticamente, alguien a quien además ha servido de la mejor manera que pudo, ¿sí? Eh, entonces, eh, muy bien. Bueno, entonces Don Quijote vuelve a pedir licencia y se va con Sancho finalmente, ¿sí? En el capítulo que viene, en el 58, perdón, en el 48, encontramos entonces esto que les decía antes, ¿sí? Ya la posibilidad de que sin intermediación de otros personajes, ¿no? Vuelvan a dialogar directamente estos dos protagonistas de la novela, ¿no? Tanto Sancho como Don Quijote. Eh, y aquí aparece también la famosa frase que pronuncia Don Quijote, ¿no? La libertad, Sancho, ¿no? Eh, en fin, es de la obra entera lo único que me animo a recitar porque tengo muchísimo respeto por Cervantes y la verdad es que no le copiaría ni una coma, teniendo en cuenta también que hay otros pasajes de la obra, como dice Ricardo Rojas, que no son buenos o podrían mejorarse, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir es, lo hago teniendo en cuenta que el autor tiene también sus altibajos en su obra, ¿no? No considerándolo de bronce, no lo digo por eso. Bueno, aclarado esto, continúo. Entonces, partidos, ¿no? Ambos del castillo, de los duques, se encuentran entonces con unos artesanos, ¿sí? Fíjense ustedes qué interesante cómo Cervantes va eh, de alguna manera desplegando su pluma y su ingenio para que sean también variadas las aventuras, ¿no? De Don Quijote y de Sancho. Y entonces estos artesanos, ¿sí? que estaban allí comiendo, son los que habían hecho unas figuras, unas estatuas, ¿sí? de santos, y entonces tapaban esas imágenes religiosas con una sábana blanca, ¿no? Em, entonces, Don Quijote, a medida que va viendo qué santos son esos, va haciendo comentarios para que, bueno, para iluminar también, ¿no? el entendimiento de Sancho y también para, de alguna manera, la sorpresa de aquellos que tallaron esas imágenes, ¿no? De cómo este caballero sabe quiénes son estos santos, cómo se llaman y en qué medida tuvieron que ver y tienen que ver con la caballería, ¿no? Sea andante o no andante. Bueno, eh, muy bien. Se topa con dos jóvenes pastoras que le dicen que se han disfrazado para recrear la Arcadia y Don Quijote lo celebra, ¿sí? La Arcadia es, si no recuerdo mal, una obra de Jacopo Sannazaro, es una obra que tengo yo en mi biblioteca, una hermosa edición, además, de crítica, ¿no? Muy interesante, un librito de tapa blanca, ¿sí? Y más que la parte de afuera, el contenido revela un poco eso que digamos, eso que describe, despliega y desarrolla en las tres églogas Garcilaso de la Vega, que es todo lo que es la poesía pastoril, digamos, ¿no? El locus amoenus, ¿no? El lugar ameno o agradable, en fin, una serie de cosas que nos acercan y mucho a la naturaleza en todo su esplendor, ¿no? A través de la literatura. Así que bueno, conociendo que el plan B de Don Quijote es, si no funciona la caballería, nos metemos a pastores, no me extraña que lo celebre justamente Don Quijote, ¿sí? Bueno, pasa algo similar y con esto cierro. Ellas lo reconocen porque han leído el libro, ¿no? Esto es algo que también Cervantes va utilizando y seguirá utilizando a medida que otros personajes que hayan leído el libro se topen con Don Quijote y con Sancho y les hagan preguntas que solo ellos pueden contestar y preguntas que además demuestran que efectivamente han leído la novela inmortal. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco muchísimo y nos estamos viendo en el próximo video. Estén todos ustedes muy, pero muy bien. Gracias.